tenemos que tener claro cómo es que podemos calcularla, cómo es que podemos interpretarla y sobre todo saber aplicarla, ¿no? Entonces, el concepto de presión es explicado en esta clase. Tiene el objetivo de definir y comprender el concepto de presión y algunas de sus aplicaciones, así como algunos de sus ejercicios que podemos llegar a cabo. ¿Sale? A ver, déjenme hacerlo esto un poco más grande y nos vamos poco a poco. Ok. Entonces, aquí al inicio podemos decir que en gases y líquidos, acuérdense que esos son fluidos, es común llamar el efecto de la fuerza normal actuando sobre un área como presión. Esto es una especie de definición que podemos encontrar acerca de la presión, ¿ok? El efecto de la fuerza normal actuando sobre un área. Nosotros generalmente definimos a la presión como la fuerza entre el área, ¿no? Y al fin y al cabo es una definición tradicional que desde física no los han podido transmitir. Siguiendo un poco acerca de los conceptos y las acotaciones que tenemos en termodinámica, nosotros podemos acotar un poco el concepto de presión como el límite cuando A tiende a cero de la diferencia de la fuerza normal dividido entre la diferencia de áreas. ¿Ok? Esto es triangulito, es equivalente como si fuera un diferencial. Es un concepto que acota el concepto macroscópico que tiene que ver con termodinámica y aquellos que en diapositivas anteriores o en clases pasadas hablábamos acerca del paso hacia los átomos y moléculas. ¿Sale? Ustedes recordarán que tu concepto de límite es que me acerco cada vez más a un determinado valor. En este caso, si el área yo me acerco muchísimo a cero, ¿qué significa? Que yo trato de hacer muy pequeña el área sobre donde aplicas la fuerza, el concepto de presión carece de sentido, ¿sale? O sea, si yo empiezo a hacer esta área muy, muy, muy pequeña y este número en fuerza se mantiene, pues yo voy a hacer esta presión infinitamente grande, ¿ok? Y al fin y al cabo carece de sentido cuando ya brinco a áreas muy pequeñas, ¿ok? ¿Qué es lo que trato más o menos de explicar? Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un área, por ejemplo, la mano sobre la mesa, yo puedo aplicar, por ejemplo, toda la mano y recargar toda la mano sobre la mesa, ¿ok? Y ejerzo cierta fuerza de manera tangente sobre un área. ¿Cuál es el área? La de la palma de la mano. Supongamos que ahora cambio mi ejercicio. Ahora pongo un dedo. Yo al presionar la misma fuerza sobre el dedo, yo tengo un efecto diferente, ¿sí? Yo voy a tener una menor área. ¿Cuál es el área de aplicación? El del dedo solamente. Reducí drásticamente el área en donde se está aplicando esta fuerza y la presión sobre el área de la mesa, ¿ok? Supongamos que esa área la vas haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, al grado de llegar a átomos y moléculas. El brinco hacia las moléculas y los átomos hace que nuestro concepto de presión cambie en ese sentido y entonces pasamos a otra rama de la termodinámica. A ver, permítanme atender una llamada, ahorita continuamos, espérenme tantito.
Ya, perdón, es que era urgente contestar. Entonces, como les mencionaba, si yo hago muy chiquitita esta área y empiezo a hacer el paso a las áreas, por ejemplo, de moléculas o átomos, voy a carecer de sentido en la presión y entonces paso a otra rama que se llama la mecánica cuántica, ¿ok? Nosotros no vamos a brincar a mecánica cuántica, afortunadamente. Entonces, nosotros vamos a seguir utilizando nuestra ecuación como si fuera fuerza entre área, ¿ok? Y al fin y al cabo manejar muchas de las unidades que utilizamos anteriormente, tanto en física como en lo que vayamos utilizando. En términos de unidades, nosotros podemos decir que las unidades del sistema internacional están definidas así, newton sobre metro cuadrado. Hay algunas variaciones como kilonewton sobre metro cuadrado o newton sobre centímetro cuadrado. Depende. Son unidades de fuerza divididas entre el área. Si nosotros desglosamos esta unidad, lo podemos llamar a unidades fundamentales. ¿Ok? ¿Qué es eso? Recordarás que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Y que aquí abajo tienes metros cuadrados. Si tú haces ley del sándwich, o espero que lo estés haciendo ahorita en tu libreta, vas a llegar a unidades fundamentales, que son kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la unidad fundamental. Muchas veces podemos decir o encontrar alguna equivalencia cuando hacemos los desgloses y lleguemos a kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Ok? Y tú dices, ¿eso qué es? Es lo mismo, son newton sobre metro cuadrado, simplemente que en unidades fundamentales. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente los newtons es igual, un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ley del sándwich, eliminas lo que tengas que eliminar y según yo te tiene que dar esto. Esto sería el sistema internacional. El sistema inglés. El sistema inglés tiene algo que se llama libras fuerza sobre pie cuadrado o libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Los ingleses tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la libra fuerza sobre pie cuadrado le llaman PSF, ¿vale? Y las libras fuerza sobre pulgada cuadrada les llaman PSI, ¿vale? Entonces, es como una especie de contracción o acrónimo, como una especie de apodo. Haz de cuenta que en lugar de decir libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ellos solamente dicen PCFs, y libras fuerza sobre pulgada cuadrada, los PCIs. A veces te dan la unidad simplemente en PCI. Pero si te das PCI o PCF, ya sabes tú qué es presión. ¿Vale? Ahora, en esos términos de presión en el sistema inglés, podemos llegar a tener ciertas particularidades. Casi todo se rige por esto que voy a colocar aquí. La presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Digamos que es una regla que te tienes que aprender. La presión relativa llega a tener también otro nombre, que es la presión manométrica. ¿Ok? La presión manométrica. Entonces, estas dos son, digamos que así como sinónimos. Presión manométrica se refiere principalmente a los manómetros, a los dispositivos que tradicionalmente nosotros instalábamos en algunos tanques para medir presiones, el manómetro, por ejemplo, diferencial o el manómetro puntual. Es una presión que viene desde un instrumento, ¿ok? Y que muchas veces en el sistema inglés está marcada en estos PSI, ¿sale? La presión atmosférica generalmente se mide con otro instrumento. Generalmente cuando tú llegas a un lugar en donde estás midiendo presiones, tienes un lugar aislado y en algún muro vas a encontrar algo que se llama el barómetro, con B grande, el barómetro. El barómetro te mide presiones atmosféricas, ¿sí? ¿Qué es esto? Generalmente no es lo mismo hacer un sistema o generar un tipo de proceso así tú lo haces, por ejemplo, en la ciudad de Coatzacoalcos o lo haces en la Ciudad de México, ¿sí? Aquellos que han tenido la experiencia de viajar, por ejemplo, a la Ciudad de México, a Puebla, a Jalapa, que es lo más cercano, sabrán que, por ejemplo, cuando vas en carretera y vas llegando, por ejemplo, a la ciudad de Jalapa, tus oídos empiezan como a zumbar, ¿sí? A la Ciudad de México igual,
como que incluso sientes que no oyes igual, o que incluso sientes como algo extraño en tu sistema en tu sistema, en tu cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Cambias en altura, ¿ok? Nosotros vivimos a nivel del mar, pero cuando vamos a Jalapa, aumentamos un poco la altura y nosotros tenemos una carga diferente en atmosférica arriba, ¿sale? Generalmente nosotros, la medición del barómetro, esa medición no la da. La medición en el lugar en el cual se tiene la presión que nosotros estamos registrando. O sea, es puntual al lugar en donde trabajas. Por tradición, el barómetro o por aproximación, nosotros decimos que este valor es más o menos lo que equivale a una atmósfera estándar, 101 kilopascales, ¿sí? Es una medida, digamos que por tradición se utiliza, pero que está referida a la presión a nivel del mar, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, cuando tú tengas, por ejemplo, un sistema de presurización, una válvula, lo que tú quieras, lo que te quieras imaginar como sistema hidráulico, y tienes un medidor de presión, el medidor de presión muy posiblemente te va a dar una presión relativa, ¿ok? Para calcular su presión absoluta, le vas a tener que sumar la presión del lugar en donde estés trabajando. Entonces es la presión del instrumento más la presión del lugar en donde estés trabajando, del barómetro, para que te dé las presiones absolutas, ¿ok? En el sistema inglés tiene una ventaja. Cuando tú mides en presiones relativas, te van a decir que tienes PSIs, ¿eh? Más la atmósfera te va a dar algo que conocemos como PSIAs, ¿vale? Esos son los PIPSIAs. Los PIPSIAs son unidades de presión relativas más atmosféricas, pero son absolutas, ¿ok? ¿Qué unidades tiene? Lo misma, libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, porque estás haciendo una suma. Libra-fuerza sobre pulgada cuadrada más libra-fuerza sobre pulgada cuadrada te tiene que dar libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Manzanas por manzanas te va a dar manzanas, ¿sale? Entonces, aquí tenemos como que esa representación. El sistema inglés te da esa ventaja. Cuando veas un reporte en PCIAs, significa que estás hablando de presiones absolutas. Y PCI son presiones relativas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Hace un momento más, profe. ¿No? Eso, ahí vamos. Los PCI son los PCI más 14.6. Ajá, ¿te acuerdas que Héctor dice, ¿te acuerdas que en alguna de las conversiones que hicimos en clases pasadas utilizamos una atmósfera? Esa atmósfera, que el 101 kilopascales, hago la aclaración, este 101 kilopascales, o 101.101 pascales, es a nivel del mar, como si estuvieras en la playuca, ¿no? Esta es generalmente la medición que utilizamos. Obviamente esa medición de presión es diferente si estás en la Ciudad de México, ¿sí? Porque obviamente estás a más altura. Entonces ahí te tienes que hacer esa pequeña modificación. ¿Con qué instrumento lo haces? Con el barómetro. El barómetro se hace cuenta un tubito de medidor de presión que está pegado al muro generalmente en los sistemas presurizados. Ahí es en donde mides tu presión atmosférica simplemente. E incluso hay algunos software que ya te lo da referenciado, porque como no cambias en altura, pues toman, por ejemplo, toda la homogeneidad de la Ciudad de México. Y a veces en internet ya lo puedes encontrar. Exacto, los 14.6 PSI, o sea, los 14.6 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, le sumas la lectura del instrumento y vas a tenerlo, esa unidad de instrumento en absoluto. ¿Vale? Este esquema que está aquí trata de representar lo que hace rato te expliqué. Mira, la línea que vamos a poner para referencia, en este caso es la manométrica, es la línea que está aquí en medio, ¿sale? Esta línea roja, si te das cuenta, lo que trata de representar es la presión atmosférica, es tu referencia generalmente. Mira, la presión atmosférica aquí yo estoy diciendo que son 100 kilopascales, 101 kilopascales, pero es a nivel del mar. La presión manométrica en este sentido sería igual con 0, ¿ok?
tú puedes tener lecturas de presión tanto relativas, manométricas o absolutas, pero estás haciendo referencia al mismo punto, ¿sí? Entonces, si tú tienes una medición del manómetro y te marca 0, significa que estás en presión atmosférica, ¿ok? La presión gauge, que es la traducción en inglés, son las presiones relativas. Tú puedes tener estas presiones relativas en dos sentidos. Los puedes tener hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Nosotros podemos tener presiones positivas o presiones negativas. Presiones positivas serían las que están arriba de la presión atmosférica y mi manómetro me tendría que dar lecturas positivas, ¿ok? Si tengo presiones negativas, significa que estoy en algo que nosotros llamamos vacío. El vacío no es ausencia de líquido, generalmente nosotros de gas o de aire. Nosotros asociamos muchas veces el concepto de vacío porque quitamos aire, no es cierto. En los niveles de presión lo que nosotros estamos indicando es que mi nivel de operación en la presión está por debajo del nivel atmosférico, ¿ok? Tengo menos de 101 kilopascales. O sea, si por ejemplo te reportan 90 kilopascales, estás por debajo de la presión atmosférica, ¿ok? Si te lo reportan negativo, significa que están tomando como referencia la presión atmosférica y caminan hacia abajo, ¿ok? Si te lo reportan, como hace rato dije, 98 kilopascales, significa que están contando como lo estoy pintando en la línea rosa, o sea, hacia arriba, ¿ok? Pero si te das cuenta, estás midiendo el mismo punto. O sea, el mismo punto lo puedes ver tanto de la presión atmosférica hacia abajo o de la presión absoluta cero hacia arriba. En ambos puntos estás midiendo lo mismo. Entonces, cuando tienes la misma medición, tú puedes tener que estás en vacío, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplos, ahorita vamos a hacer ejemplos. Ahorita le metemos números. Lo primero que quiero que lo entiendan. Tranquis, ahorita le metemos ejemplos. Sí, presión gauge generalmente es lo que utilizan los gringos ya no tengo que decir gringo, el americano, en los ejercicios y en los reportes. Generalmente las presiones gauge son las relativas. La presión gauge en este sentido, tú puedes decir que es una presión relativa cuando estás midiendo, por ejemplo, lo que voy a pintar ahorita de color verde. O sea, tienes con respecto a la presión atmosférica y vas hacia abajo, ¿sí? Ahí tu presión gauge va a ser negativa, va a tener un signo negativo, ¿ok? Pero también lo puedes ver como absoluta. ¿Qué pasa ahí? Con la absoluta, acuérdate que le tienes que sumar la presión atmosférica. Cuando tú le sumas a la presión atmosférica, o sea, le estás sumando la línea que estoy ahora pintando en verde y le estoy restando la otra presión que tengo acá en verde, ¿ok? Al restar esas dos, tú estarías viendo el mismo punto, pero ahora desde abajo, ¿sí? Entonces, esa sería presión absoluta del mismo punto de medición. ¿Ok? La presión absoluta es, como lo puse aquí, y no olviden esta relación, así de fácil, la presión relativa más la presión atmosférica me va a dar la presión absoluta. ¿Sí? Ok. ¿Por qué hay ese ejemplo? ¿Por qué hay luego complicaciones? Generalmente las presiones relativas los asociamos a los instrumentos, a las presiones que son relativas hacia algo, ¿ok? Hacia algunos principios, por ejemplo, la carga que veremos en clases posteriores. La atmósfera, pues es obviamente lo que cargamos encima, ¿no? Y la absoluta, que es lo que generalmente utilizamos, está referenciada a ecuaciones de estado. Entonces, generalmente en tablas o en libros o en aproximaciones y ecuaciones usamos presiones absolutas, no usamos relativas por las ecuaciones y las formas. Entonces, generalmente cuando tenemos que medir algo, lo medimos con un instrumento, le sumo la atmosférica y puedo calcular la absoluta, ¿sí? Entonces, ahí a veces puede haber un error. O sea, en el sistema inglés, aquí tiene sus ventajas. Si me lo da en PCI, yo ya sé que es relativo. Si me lo da en PCIA, es absoluto. Pero si estoy trabajando en el sistema internacional, aquí me lo va a dar en pascales. Y acá también me lo va a dar en pascales. Las unidades no me van a decir si estoy en absoluto o en relativo. Lo que tienes que ver es de dónde lo sacaste. Si viene de un instrumento
y viene de un principio, por ejemplo, de carga, tengo que sumarle la atmosférica. ¿Sí? Aquí lo complicado es en el sistema internacional. Ahí te tienes que tener un poco y decir, ¿es relativo o es absoluto? Ok. Hablando más de presiones relativas, podemos aplicar lo siguiente. La variación de la presión con respecto a la elevación de los líquidos. ¿Sale? ¿Qué pasa aquí? Supongamos que se me ocurre ir a nadar a la alberca, al mar o a algún lugar en donde pueda yo echarme un chapuzón. ¿Sale? Supongamos que vas a la alberca. Generalmente cuando tú te clavas en la alberca y la alberca es lo suficientemente profunda, tú puedes llegar a tener como que otro zumbido en los oídos. Si por ejemplo bajas más de un metro, metro y medio, todos tus oídos empiezan a zumbar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tu cuerpo está sujeto a una presión muchísimo más grande que tu cuerpo puede resistir. Nosotros como sistema circulatorio tenemos un nivel de presión, tenemos una bomba llamada corazón y un conjunto de arterias que hacen circulación por todo nuestro cuerpo, pero tenemos un nivel de presión, ¿sí? El que nos miden, por ejemplo, cuando vamos al médico. Entonces, ese nivel de presión que nosotros tenemos, hacia arriba tenemos líquido, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Nuestro cuerpo está cargando cierta columna de líquido. A eso lo vamos a llevar carga, ¿ok? Y arriba del líquido tenemos a la atmósfera, ¿ok? Entonces, imagínate al buzo o al, ¿qué lo podemos decir? Al buzo, sí, a los buzos o al nadador que esté aquí abajo a cierta profundidad del mar, ¿sí? Va a recibir cierta carga y cierta presión sobre su cuerpo. Incluso hay un récord Guinness, no sé si lo han visto en algún video, hay un récord Guinness que tiene la mayor distancia en sumergirse de un buzo sin tanque de oxígeno, ¿sí? Aquellos que han visto ese tipo de videos o ese tipo de récord Guinness, sí, son unos tipos súper atléticos que lo que hacen es solamente se ponen, por ejemplo, el snorkel y utilizan sus aletas. Cuando se incorpora en el mar, si se han dado cuenta en esos videos, el buzo lo que hace es ir hacia abajo en la pendiente y empieza a descender. Pero si lo notas, el descenso es muy, muy lento, muy, muy despacio. ¿Sale? ¿Qué es lo que está haciendo el buzo cuando baja? Cuando baja está aumentando la presión que tiene encima de él. Está cargando una columna de líquido muy grande, ¿sí? Entre más bajo, más está creciendo la columna de líquido que tiene. ¿Sale? ¿Qué es lo que trata de hacer el buzo? Ir despacio, que sus diferenciales de presión vayan lento, lento, ¿sí? Lo que no le conviene al buzo es ir rápido. ¿Por qué? Porque tu diferencial de presión actuaría como un golpe sobre tu cuerpo y te puede llegar hasta matar, ¿ok? Entonces, el récord, por ejemplo, es, hago y me clavo y empiezo a ir hacia abajo, ¿sale? Cuando llega hacia abajo, por ejemplo, puede llegar a N metros, no recuerdo cuánto es el récord, 200, 300 metros, llega a la parte en donde tiene que tocar a cierta profundidad y no sale como desesperado para arriba, ¿sí? Como a nosotros, generalmente cuando nos clavamos en la alberca, tocamos el suelo y hasta arriba quiere salir, luego de respirar. El buzo no. Este tipo de buzo, como no tiene el tanque de oxígeno y no regula su presión, vuelve a subir, pero si lo haces de manera lenta, 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 ¿sí? ¿Por qué explotan los buzos? Ok, por lo mismo. Los cambios de presión tan abruptos que hacen cuando no tienen la mascarilla son tan grandes que aplastan al sistema torácico, al sistema circulatorio. La caja torácica la aplastan completamente y hacen un cambio de presión tremendo. Entonces, lo que sube es un cadáver. ¿Por qué? Porque suben muy rápido, ¿sí? O sea, ahí lo que cuenta es el diferencial de presión, ¿sale? Por eso los descomprimen, exactamente. La descompresión es cuando incluso usan tanques de oxígeno. ¿Qué es lo que hacen? Que sus niveles de presión están acoplados al tanque de oxígeno y llegan a cierto nivel de presión. Tampoco se sumergen y se pueden ir a la profundidad que ellos quieran. No, los puede llegar a matar. Entonces llegan a un sistema en el cual los cámaras de la cámara los regula la presión atmosférica. Es de vida o muerte. Los buzos es de vida o muerte. Es una profesión que te paga mucho dinero, pero también te estás jugando el pellejo, ¿no?
Entonces, la explicación y el ejemplo tiene que ver con estas presiones relativas que nosotros vamos a ir trabajando. Lo que quiero que entiendas es que cargas una columna de agua arriba de ti, ¿sí? Puedes tener una columna y que esa presión está en función de la profundidad que tú tengas. Si tú vas aumentando tu nivel de profundidad, tienes una gran carga de agua y entonces vas cargando más. Si vas reduciendo y vas hacia arriba, tu carga va a ser muchísimo más pequeña, ¿sí? Cuando estás, por ejemplo, en la superficie, lo único que estás cargando es la atmósfera, ¿ok? Entonces, si te das cuenta y hablamos de presiones absolutas, como lo hicimos hace rato, si un buzo se profundiza o empieza a nadar hacia abajo 2 metros, ¿qué es lo que carga el buzo, su cuerpo? Carga 2 metros de agua y toda la atmósfera que está arriba. La suma entre la presión relativa, que es la carga, más la atmosférica, es tu presión absoluta que carga el buzo, ¿sí? Si lo veo en términos relativos, solamente sería los 2 metros de agua. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre presiones absolutas y relativas. Aquí lo traté de hacer en un diagrama. Mira, este es el fondo de la alberca, del océano o lo que tú quieras entender. Esto que tienes aquí abajo. La presión simplemente la llamé P0, pero es la presión del fondo, la del fondo del mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que traté de dibujar es un cuadrado. El cuadrado lo que trata de hacer es tener una representación como si estuvieras en el mar y tratar de recordar un cubo de, un rectángulo de agua líquida, ¿no? Agua de mar. ¿Qué es lo que trato de hacer aquí? Las presiones que tú ejerces generalmente los haces en las áreas que estoy señalando aquí, en esta área que estoy señalando acá, esta área A, ¿ok? Que señala al área en donde está la carga, o sea, esta área que estoy tratando de poner ahora en sombreado. ¿Sí? Hacia arriba es lo que cargas. Longitudinalmente, o sea, hacia los lados, o sea, esto que tienes en esta cara que vamos a poner ahora en color rosa, esta cara, no está cargando nada. Ahí no está cargando nada. Es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, hacia los lados tú no tienes cambios de presión. Tus cambios de presión solo los vas a tener en el fondo del mar si vas hacia arriba o vas hacia abajo. ¿Sí? Pero si te mueves horizontalmente, tú sigues cargando la misma cantidad de agua. ¿Me explico? O sea, si tienes, por ejemplo, el océano completo, te sumerges 2 metros y tú empiezas a nadar así, verticalmente, los 2 metros se van a mantener hacia arriba y entonces tu presión no cambia, tu diferencial de presión se mantiene. Pero si tú bajas 3 metros, ahí sí aumenta tu nivel de presión. ¿Dónde se va a dar el golpe en tu cuerpo? Obviamente, si te pones horizontalmente, vas a tener toda esa carga encima de ti. ¿Sí? Ojo en el ejemplo que hace rato puse. Cuando el buzo se sumerge y empieza hacia abajo, su cuerpo tiene una menor área de acción de la presión. Si te das cuenta, está completamente vertical. Ahí recibe toda la presión sobre sus pies. Generalmente, el que revienta en ese tipo de ¿cómo podemos decir? Reto Guinness, o no sé cómo se llama, locura sería, es cuando va de regreso. ¿Por qué? Porque toda la presión va sobre su cabeza. ¿Sale? Es lo más fácil de reventarlo en el regreso. Entonces, cuando tú lo tienes horizontalmente, pues no tienes cambios en tu presión. O sea, tú te puedes mover horizontalmente y no hay bronca. El problema es cuando subes y cuando bajas. Ahí es cuando cambia tu nivel de presión. ¿Ok? Entonces, esta área puede estar delimitada por una cota. Por ejemplo, la posición que tienes desde el fondo del mar hasta Z, que sería si mides desde abajo hacia arriba, por la unidad de presión. ¿Sale? Y acá arriba lo que estoy haciendo es esta misma presión que tengo abajo, más el diferencial de presión ocasionado por la diferencia entre este delta de Z multiplicado por el área. ¿Sí? ¿Qué significa? En la cara de arriba tengo una presión y en la cara de abajo tengo otra presión. ¿Por qué son diferentes? Porque tu rectángulo tiene cierto grosor. Aquí puedes tener, por ejemplo, 1 metro y aquí 1,20 m. Y lo de arriba, pues puede tener más arriba, ¿no? Entonces, este diferencial de presión que estoy colocando aquí es producto de qué tan grueso sea tu rectángulo. ¿Vale? En ese sentido, tú puedes decir esto.
La presión en A, la presión multiplicada por el área, que es lo que tienes abajo, menos la presión más el diferencial de área. Voy aquí abajo, déjenme hacerlo más grande para que no se pierdan. Aquí mero. La presión en A menos la presión más el área menos la presión más el diferencial de presión multiplicado por el área. ¿Qué estoy haciendo aquí? La diferencia que tienes entre las presiones que tienes abajo y las que tienes arriba. Recuerden su término de presión. Yo dije que presión es igual a fuerza entre área. ¿Sí? ¿Por qué estoy multiplicando presión por área? Porque despejé a la fuerza. Fuerza es igual a presión por el área. ¿Sí? Y entonces lo que estoy obteniendo es la fuerza que está empujando a la cara de abajo del rectángulo y la fuerza que tiene a la cara de arriba del rectángulo. ¿Ok? La balance entre las dos fuerzas me va a determinar la posición en una determinada profundidad. Entonces, por eso hago presión en A menos presión más diferencial de presión multiplicado por el A, diciendo que esta área de arriba y esta área de abajo son iguales. ¿Ok? Entonces estoy haciendo como un balance de fuerzas. A ver, Aldo pregunta, entonces, ¿la presión absoluta se podría considerar como una presión total? No hay presiones totales. Fíjate que no hay ese concepto. Apréndelo como presión relativa y presión absoluta. No lo tomes como una igualdad a presión total. No. Se te va el audio, salte y vuelve a conectarte. Sal del Leminus y vuelve a entrar al Leminus. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo aquí es como lo que hacían ustedes en la física. Generalmente lo que hacían en sus clases de física es una sumatoria de fuerzas igual con cero, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. La fuerza que está en la parte de abajo menos la fuerza que está en la parte de arriba del rectángulo que estoy aquí imaginando. Y todo esto es igual a esto que estoy colocando aquí. Ahora, analicen qué es esto. Este término es densidad, el primero. ¿Qué unidades tiene la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahí tengo a la densidad. Luego tengo a la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Luego tengo al área por el diferencial de Z. El área, acuérdate que es esto de aquí abajo. El área serían metros cuadrados. Y el delta de Z, que es la altura de esta cara, serían metros. ¿Qué es eso? A ver, simplifiquen y díganme qué es esto. ¿Qué unidades me darían? Análisis dimensional. ¿De newtons? Newtons, exactamente. Muy bien, aquí te dan newtons. Acuérdate que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Exacto, un newton, exactamente. Entonces, como aquí también tengo newtons por las fuerzas, aquí tengo newtons, porque acuérdate que aquí es fuerza, presión por área, tengo newtons y tengo newtons, ¿sale? Entonces, esto es un balance de fuerzas, como lo hacías en la preparatoria. Si quito los paréntesis, pongo este negativo por presión por área, paso esta área por acá, paso esta área para acá y luego hago ley de los signos, menos, más por menos da menos, más por menos da menos, y puedo eliminar a dos términos, ¿no? Este y este, adiós. Entonces, este término, si no mal recuerdo, lo paso para acá, ¿es correcto? Menos diferencial de P por A, menos diferencial de P por A es igual a rho G H A delta de Z. ¿Ok? Solo el negativo que está aquí multiplicando lo paso dividiendo. ¿Por qué tengo este menos negativo de delta de Z? Esto es como un volumen. Ahorita a ver si lo elimino más abajo. Consideras que, a ver, esta es una hipótesis, considerando que la densidad es solamente una función de Z. Ok.
Aquí hay dos formas. Digamos que es la opción 1 y esta es la opción 2. Vamos a poner cada caso. La opción 1 es cuando la densidad es una función de Z. Esto pasa, por ejemplo, en el mar. La salinidad del mar involucra que yo puedo tener más sal en las partes más profundas del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mar recibe energía solar en la parte de arriba y puede llegar a tener una mayor temperatura arriba. ¿Sí? Y entonces puedo llegar a tener menor salinidad. Pero conforme yo vaya bajando en el fondo del mar, ahí no tengo luz, ahí no hay sol, el sol no llega hasta allá abajo. Y entonces mi salinidad puede ser más grande allá abajo. ¿Sale? ¿Qué pasa? Que yo puedo ir bajando en el mar y puedo ir cambiando la densidad del mar conforme yo vaya bajando en profundidad. Ese es un caso que puede pasar. También puede pasar que tu densidad sea una constante. Por ejemplo, que sea agua dulce, una presa. Que la presa tenga kilómetros y kilómetros de profundidad con las que, por ejemplo, echan a andar las turbinas hidráulicas y esa densidad no cambia. ¿Por qué? Porque es agua dulce, no tiene soluto disuelto. ¿Ok? Entonces, nosotros podrías llegar a tener estos dos casos. Nosotros vamos a tomar el caso más sencillo, en el cual la densidad es igual con una constante. ¿Sí? Si yo hago el término diferencial, como lo estoy jalando de esta ecuación, yo puedo tener presión de Z menos P0, diferencial de presión. Como tengo áreas de un lado y área del otro lado, también le doy crank. Aquí tengo al área, aquí tengo al área, pues también le doy crank. Entonces tengo el diferencial de presión, que es la presión en Z menos la presión en cero. ¿Vale? Presión en Z, acuérdate que es la que está aquí abajo. Menos la presión en cero, que es la de allá, la del fondo. Es igual a menos la integral desde 0 hasta Z de la densidad por la gravedad por el diferencial de Z. ¿Sí? Ya lo voy a tener en términos fijos, ya voy a definir este diferencial. Entonces, el diferencial de presión es igual a W, que es el peso, porque aquí tengo densidad por gravedad. ¿Qué es lo que hago? Que la densidad sea una constante y lo saco de la integral. La gravedad es una constante y entonces todo esto lo saco de la integral. La densidad por la gravedad es igual al peso. Entonces, el peso por el diferencial de profundidad que tengo aquí. Entonces, esta es una fórmula, una ecuación, en donde yo puedo calcular mi diferencial de presión con el peso y solamente considerar la profundidad a la cual estoy sometiendo a algo a una altura. O sea, generalmente nosotros podemos medir presiones de columnas o presiones de cargas, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, la presión que genera 10 centímetros de agua, o sea, que yo puedo tener, por ejemplo, la probeta que utilizabas en tu clase de química, tengas la probeta y tengas 10 centímetros de agua, la presión en el fondo de esos 10 centímetros de agua es igual al peso que tienes de la columna de agua, o sea, la densidad del agua por la gravedad, multiplicada por 10 centímetros, ¿sí? ¿Qué te va a dar ahí en esa presión? La presión del fondo de esa probeta en 10 centímetros. Entonces, ahí ya tienen sentido mediciones, por ejemplo, las de metros de agua, ¿sí? Milímetros de mercurio. Es una unidad de presión al fin y al cabo. Y tú puedes decir, bueno, tengo 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo interpreto eso? 10 milímetros de mercurio significa que tú tienes una columna de 10 milímetros de mercurio y esa presión es lo que te genera en el fondo. ¿Sí? Entonces, esas son unidades también de presión. Las métricas, tú dirías unidades, por ejemplo, metros de agua, centímetros de agua, milímetros de presión, centímetros de presión. ¿Sí? Al fin y al cabo son centímetros de mercurio. Entonces, eso es porque estás cuantificando columnas de algún líquido, líquidos. Aquí lo digo, fórmulas para convertir, por ejemplo, milímetros de agua o milímetros de mercurio a kilopascales, ¿sí? Esta es una forma de medir. Entonces, si tú tienes determinados milímetros de agua, lo puedes convertir a kilopascales solamente con el peso del fluido que estés utilizando. Ok. ¿Alguna duda al respecto de lo que vimos hoy o lo que estamos viendo? Pues de momento no, profe. Ninguna. Ahí vamos, ¿no? A ver, ejercicios. Ahí va, hay que ponerle nombre. Alguien dijo, ponerle ejemplos. Aquí hay ejercicios.
A ver, el 1. Exprese la presión manométrica de 35 PSI en presiones absolutas y presiones y pascales, perdón, presiones absolutas y pascales. ¿Cómo le hago? Me está dando una presión manométrica y el sistema inglés casi me lo está diciendo, 35 PSI. ¿Cómo lo expreso en unidades de presiones absolutas? ¿Cómo lo expreso en unidades de presiones absolutas y en pascales? ¿Cómo le hago? ¿Qué se les ocurre? Solo hay que sumarle una atmósfera. Ok. A ver, a mí se me ocurrió hacer esto. Para empezar, 35 son libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Aquí ya sé que un PSI son libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Yo tengo una unidad de conversión en donde, en donde tengo los pies. Yo lo primero que hice fue pasarlo a PCFs. ¿Qué pongo ahí? A ver si me entiendo así. Ahí lo que estoy haciendo es un pie, son 12 pulgadas. 12 por 12, 144. Con esto estaría yo convirtiendo a libra fuerza sobre pie cuadrado. Eso es lo que lo hice. ¿Por qué lo hice así? Porque yo tengo una unidad de conversión que me dice, depende de la unidad de conversión que tú tengas, que 0.04788 kilopascales son igual a una libra fuerza sobre pie cuadrado. ¿Sí? Yo lo que hice es primero 35 lo multipliqué por 144 para pasarlo a libra fuerza sobre pie cuadrado. Y luego apliqué esta unidad de conversión para que me den en kilopascales. A ver, a mí me da 241.3152 kilopascales. Exacto. ¿Me entendieron qué hice? Eso obviamente lo estoy haciendo porque yo tengo esta unidad de conversión. Si tú tienes otra unidad de conversión directa de los libras fuerza sobre pulgada cuadrada pascales, te tiene que dar más o menos lo mismo. ¿Sí? Yo aquí porque lo fui haciendo, digamos, paso a paso. Depende qué unidad de conversión tengas en tu tabla. ¿Sale? Ahora, pregunta. ¿De dónde sacó el número 12? ¿Cuál número 12? En el MUT. En la multiplicación. Aquí en el 144, un pie son 12 pulgadas. 12 por 12, 144. Ajá, es que yo tengo muy aprendido eso. O sea, esa es como algo que no se me olvida. Por ejemplo, un pie, para no estar viendo siempre mi tabla, un pie son 12 pulgadas. ¿Quieres un pie cuadrado? Un pie cuadrado sería igual a 144 pulgadas cuadradas. Eso es lo que puse aquí. A ver, ¿cómo haces eso? Fort Alt 2. Alt Alt Alt. Ah, tengo que cambiar el... Nah, ahí me entiendes. Sí, ya te entendí. Hay que cambiar el teclado y luego me hago bolas. Sí, con el teclado numérico.
Sí, ya te entendí, pero ahí tengo que configurar de nuevo el teclado, no manches. Científico. Ok, hasta aquí ya llegaron todos, 241.3152 pascales. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿estos son relativos o son absolutos? ¿Son relativos o son absolutos? Son relativos, exactamente. Estos son relativos todavía. ¿Por qué son relativos? Porque no le he sumado la atmosférica. Lo único que estoy haciendo es cambiarlos de sistema métrico, sistema métrico. O sea, los pasé del sistema inglés al sistema internacional. ¿Cómo lo paso ahora a presiones absolutas? La presión absoluta, recuerdas que es tu presión relativa más tu presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, saca ahora cuánto es el valor de tu presión absoluta. Súmale una atmósfera. Obviamente en kilopascales, ¿no? Exacto, 101.325 pascales, súmale 231.31 kilopascales. ¿Cuánto les da? $342.64 kilopascales. Oh, me comí un 342. 342.64 kilopascales. ¿Sí? Estos ya son absolutos. ¿Sí? Este sería tu reporte en presiones absolutas, en relativo con kilopascales y en relativo en el sistema inglés. ¿De qué estoy hablando todo? De 35 PSIs. ¿Sí? Es la diferente forma. Tú estás hablando del mismo punto en relativo o en absoluto. Ahora sí ya les quedó más claro cuándo es relativo y cuándo es absoluto, creo, ¿no? ¿Sí? Ok. Para sus casas, copien este enunciado y mañana lo resolvemos. Calcula la fuerza dada, la presión actuando sobre 1 metro de diámetro horizontal en un submarino sumergido 600 metros debajo de la superficie. Te los platico nada más. Aquí está la superficie del mar. Ups. Aquí está la superficie del mar. Tú tienes un submarino. Esta es la parte de arriba del submarino, como lo que está cargando hacia arriba. ¿Sale? Tú tienes 1 metro de diámetro del submarino. O sea, este círculo tiene 1 metro de diámetro. El área que estás evaluando bajo esta profundidad. ¿Sí? Ahora te dice que está sumergido 600 metros. Lo que está sumergido aquí son 600 metros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo que calcules? La fuerza que actúa sobre esta área del submarino sumergido 600 metros. ¿Sí? Entonces, resuélvanlo en la tarde y mañana aquí le ponemos números para que alguien tal vez aquí calcule. Ojo que lo que está pidiendo es la fuerza, F. ¿Va?